Muy buenas noches. La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo UABC, les da la más cordial bienvenida esta noche a la conferencia magistral Las tensiones de lo micro y lo macro en el análisis social, cambio de época, que en unos momentos más impartirá el doctor Roberto Folari, a quien agradecemos su presencia en este foro universitario. Originario de Argentina, Roberto Folari es doctor y licenciado en Psicología por la Universidad Nacional de San Luis, profesor titular de Epistemología de las Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ha sido asesor de la OEA, de UNICEF y de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Ganador del Premio Nacional sobre Derechos Humanos y Universidad, otorgado por el Servicio Universitario Mundial. Fue director de la Maestría en Docencia Universitaria de la Universidad de la Patagonia y es miembro del Comité Académico de diversos posgrados. Ha sido miembro de las comisiones evaluadoras de CONICET. Profesor invitado de posgrado en la mayoría de las universidades argentinas, además de otras de Ecuador, Venezuela y México. Autor de 14 libros publicados en diversos países y de unos 150 artículos en revistas especializadas en filosofía, educación y ciencias sociales. Ha sido traducido al alemán, el inglés y el portugués. Su último libro se denomina Teorías débiles. A continuación queda con ustedes el doctor Roberto Folari. Sí, este se escucha bien, ¿verdad? Hola, sí. Bueno, buenas noches a todos y todas. Es un gusto muy grande estar hoy en Mexicali, finalizando ya el dictado de un curso y en la posibilidad grata entonces de intercambiar acerca de los temas de las ciencias sociales hoy en América Latina. Esta locución pues hace a la cuestión del análisis micro, del análisis macro o el análisis estructural y cómo en distintos momentos históricos se privilegia uno o el otro y estamos probablemente en condiciones de empezar a pensar en una síntesis nunca aconflictiva, en una síntesis necesariamente tensa, en una síntesis necesariamente compleja de los análisis macro con los análisis microsociales. Espero luego en la locución, por supuesto, poder tener un diálogo con aquellos que tengan, digamos, observaciones, ¿no? Ustedes saben que las ciencias sociales surgieron desde el análisis macrosocial, el análisis estructural, para romper con la ilusión del individuo libre y plantear el causalismo. ¿Qué significa esto? Que la impresión que a nivel de sentido común tenemos sobre nuestro comportamiento es que ese comportamiento es libre, es decir, que hacemos lo que queremos y que lo que queremos viene motivado por una especie de espíritu interior, que es la intencionalidad, que es la que define entonces los motivos hacia los cuales nosotros dirigimos nuestros comportamientos. Es decir, que la impresión que uno tiene a nivel de su intuición inmediata es que el comportamiento es no causado, sino que es teleológico, es decir, que uno va hacia ciertos fines y que no hay ninguna causa anterior a la decisión que uno toma respecto de lo que hacemos. La sociología surge, todas las ciencias sociales, de la ruptura con esa impresión. Disculpen. De la ruptura hubo con esa impresión, ¿no? De la ruptura con
de que lo social sería la sola acumulación o combinación de decisiones individuales de los sujetos que componen lo social. De tal manera, entonces, advertir que existen factores estructurales que son los que organizan la conducta fue advertir algo que era totalmente antiintuitivo, es decir, advertir algo que de ningún modo se acerca a las impresiones inmediatas y que en tanto va contra ellas implicó un cambio muy fuerte de mentalidad y un choque con esos sentidos comunes establecidos que hicieron que un pensador relativamente conservador como era Durkheim fuera, sin embargo, en cierto sentido, un rupturista, digámoslo, con los sentidos sociales establecidos al plantear el hecho de que lo social no es una suma de individualidades, ¿no? Ahora, antes que Durkheim había estado Marx. Ustedes saben que las reglas del método sociológico de Durkheim es de 1900. Marx había escrito ya desde más de 50 años antes, pero bueno, ciertamente la obra de Marx, en primer lugar, no es propiamente una sociología, es una teoría social, pero no respondería a la división entre sociología, economía y ciencia política, que se dio después. Obviamente el marxismo es de alguna manera las tres cosas a la vez y no aceptaría esa división analítica, pero sobre todo el marxismo no era admitido por razones político-ideológicas. Ciertamente la función del marxismo como teoría, más que ser una teoría científica para dar cuenta de la realidad de la sociedad, es una teoría crítica del capitalismo y por tanto es una teoría que busca ver cómo se transforma la sociedad mucho más que una teoría que busca solo explicarla. De manera tal que esta condición del marxismo de planteo explícito del conflicto social hizo de él una teoría maldita, digamos, una teoría que no ingresaba a las universidades y por tanto de alguna manera no tenida en cuenta. Pero en todo caso, ya desde el marxismo estaba aquello de que el hombre es el conjunto de sus relaciones, el ser social, es decir, somos eminente y constitutivamente seres sociales, no existimos en ningún caso como individuales, y la noción de individualidad desde ese punto de vista es una especie de ilusión o de impresión sensible errónea, y a su vez la noción de totalidad es básica para el marxismo, si bien fue Lukács, ya bastante después de muerto Marx, quien explicitó esa categoría de totalidad, pero la toma de la tradición hegeliano-marxista. Por cierto, Lukács había leído a Hegel más que Marx, porque pudo leer muchos manuscritos de Hegel que no se conocieron en la época de Marx, de modo que Lukács conocía muy bien la obra hegeliana y la noción hegeliana de que el espíritu absoluto, es decir, el todo, es el que organiza cualquier hecho individual, cualquier singularidad, de modo tal que para el análisis del marxismo, lo estructural, o lo que Lukács llamaba la totalidad, es lo que enmarca el análisis de cualquier caso singular. Nada se entiende sin entender entonces el todo. Por ejemplo, si yo quisiera estudiar entonces hoy, si no fuera alguien que vive en México, como no lo soy, por cierto, y tuviera que estudiar a la Universidad de Baja California y al campus o su ubicación en la ciudad de Mexicali, tendría que analizar a México como país, a su estructura económica, a su estructura política, a la estructura del Estado, el Estado, quiero decir, territorial de Baja California. Es decir, tendría que estudiar toda una serie de aspectos que no son la universidad misma, pero que permiten explicar a la universidad. ¿Se entiende, no? Esta expresión que decía Marx diciendo que lo concreto es síntesis de múltiples determinaciones, o sea que cada cosa concreta es la síntesis de muchas otras cosas distintas que se sintetizan, que se vienen a precipitar, por decirlo de alguna manera, en ese objeto concreto. Bueno, entonces es evidente que para esta teoría lo estructural es importantísimo y la noción de lo global, de algún modo, es la que subordina el espacio de las partes de la totalidad.
Bueno, pero como decíamos, como a Marx no se lo aceptó mucho en la universidad, más bien nada, en aquella época, fue Émile Durkheim quien planteó los inicios del análisis social con sus estudios a comienzos del siglo XX. Y todos recordarán, los que saben algo sobre ciencias sociales, la frase que utiliza Durkheim para referirse a, en las reglas del método sociológico, cómo hay que investigar lo social. Él dice aquella famosa frase: hay que estudiar los hechos sociales como cosas. Por cierto, la frase es como cosas sociales. Fue Bourdieu quien hizo notar que quería decir como cosas y por eso le sacó los sociales momentáneamente. Pero, ¿qué significa esto de que hay que estudiar los hechos sociales como cosas? Bueno, imagínense ustedes en el espíritu de hace 110 años, nada menos, un siglo y un décimo de siglo, el espiritualismo dominante, por cierto, con mucho peso de lo religioso, pero cuando no estaba lo religioso había en todo caso un idealismo espiritualista muy fuerte, aún en los ilustrados antirreligiosos, que llevaba a pensar que los seres humanos somos seres libres, absolutamente, y que lo que nos identifica como diferentes de cualquier otra especie es la posibilidad de elegir libremente nuestros actos y de decidir a partir de una conciencia impoluta, digamos, una conciencia donde uno es el único responsable, ¿no? Esta idea quedaba fuertemente, digamos, limitada por la noción durkheimiana, que plantea que en realidad estamos condicionados por muchos factores que no conocemos y que efectivamente actuamos acorde al lugar social que tenemos, aunque no nos demos cuenta. Esto fue una revolución para su tiempo, fue muy fuerte decirlo, porque la palabra incluso que utiliza Durkheim en su obra Las reglas del método sociológico es también una palabra fuerte. Él dice que hay coacción de la sociedad sobre el sujeto, es decir, de las estructuras macro sobre la acción individual. Esto resultaba un golpe muy fuerte al narcisismo, digamos, de que tenemos los seres humanos, como no éramos seres espirituales, libres, que acorde a nuestros actos nos hacemos merecedores del reconocimiento moral y hasta de la vida eterna eventualmente, y resulta que viene alguien a decirnos que lo que hacemos, lo hacemos porque en realidad hay causas que no conocemos y nos llevan a hacerlo. Por cierto, ubican ustedes que al mismo momento de la aparición de la obra de Freud, que bajo un punto de vista enormemente diferente planteaba cómo somos otra cosa que lo que creemos ser y cómo estamos motivados por razones que son bastante distintas a las que creemos sostener, ¿no? Y así como Freud mostró que bajo las intenciones más ideales existen a veces los impulsos más primarios, ¿cierto? Durkheim mostró que bajo nuestra noción de acciones de lo más, a veces de lo más alta, la más alta motivación idealista, pueden estar nuestros más, digamos, primarios intereses. O dicho al revés, es más fácil. A menudo nos presentamos nuestros intereses como si fueran ideales, ¿eh? ¿Me explico? Es decir, cosas que son nuestros intereses, creemos que las estamos haciendo por los más elevados fines, y resulta que están ligados a ganarle al vecino, a obtener no sé qué clase de reconocimientos, a quedar bien ante no sé quién, etcétera. Es decir, la sociología y la ciencia en general rompen ilusiones, ¿no? Y esto, claro, provoca resistencias, ¿no? Ciertamente, digamos, nos cuesta vernos en el espejo que la ciencia puede presentar de nosotros. Lo cierto es que Durkheim entonces, al decir que estudiemos los hechos sociales como cosas y al decir que hay coacción sobre el sujeto, está hablando de las estructuras, digamos, estructuras que implican a muchos sujetos y cómo operan sobre un sujeto determinado. Y él se remite a las regularidades empíricas, ¿no? Las regularidades empíricas, decía él allí, son aquello con lo cual uno establece, ¿no es cierto?, qué fue lo que
llevó al sujeto a actuar de cierta manera. Por ejemplo, si yo tuviese si al salir de aquí, ¿no es cierto?, se le dijera a cada persona que dijera por qué vino, tendríamos una cierta idea de las motivaciones conscientes que cada uno tiene para venir. Pero jamás Durkheim usaría ese método. El método de Durkheim sería tener un currículum de cada uno de ustedes y luego ver qué cosas tienen en común cada uno de ustedes. Como para advertir que vinieron aquí, voy a decir cualquier cosa, no tengo ni idea, pero más los que tienen tal edad que los que tienen tal otra, y los que pertenecieron a tal tipo de carrera que los que pertenecen a tales otras. Y eso no lo saben ni siquiera los que pertenecen a esa carrera. No sé si me explico. O sea, el que vino aquí vino porque, bueno, no sé, X cuestión le produjo un interés, y cada uno tendrá su motivo formal, pero si alguien hace una investigación y advierte que hay ciertas variables que comparten los que vinieron, podría pensarse en términos sociológicos que hay una causa que está determinada por el lugar, la carrera, la edad, qué sé yo, el nivel académico, en fin, X cosas que hace que algunos hayan decidido venir. Puede haber acá más de una regularidad empírica, puede haber cruces, en fin, qué sé yo, ¿no? Sería complejo seguro, pero quiero decir, no sé si se entiende cómo la versión de Durkheim, al plantear ciertas variables estructurales que no son conocidas por los actores, propone que entonces el actor de algún modo está causado por algo que él no conoce. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, ciertamente todos estaríamos causados por razones que no conocemos porque ciertas regularidades empíricas pueden aparecer y que para uno son desconocidas y es el investigador el que las descubre, ¿no? En todo caso, una regularidad empírica, y esto es importante para lo que estamos analizando, una regularidad empírica toma todo lo que tienen en común una serie de casos diferentes y desde este punto de vista aplana las diferencias individuales. A ver si me explico. Es decir, si yo digo, bueno, hay muchas personas aquí que tienen entre 30 y 35 años de edad, no tengo ni idea, pero supongamos que es así, estoy poniendo en esa categoría a personas que no tienen todas la misma edad, ¿no? Si hay una que tiene 31, otra 32, otra 34. Pero además tienen diferencias de todo tipo, o sea, algunos son de una carrera, otros de otra, otros vienen de una ciudad, otros de otra, etc. ¿no? Sin embargo, van todos en la categoría 30 a 35. O sea que para poder hacer un análisis estructural yo tengo que unificar lo diverso, de alguna manera. Y por lo tanto tengo que aplanar las heterogeneidades. ¿Se entiende lo que digo? Esto es importante porque tiene casi mucho que ver con lo que con el tiempo tomará Jacques Derrida cuando va a decir, bueno, el concepto tiene como problema que unifica lo diverso. Ya vamos a ir hacia eso. Bueno, después de Durkheim vino el funcionalismo sociológico. El funcionalismo sí se ocupó no solo de lo macro que venía de Durkheim, sino de lo micro, con alguna atención a lo que era la impronta weberiana de la cuestión de la comprensión por parte del sujeto en relación a su acto, es decir, digamos, qué intencionalidad tiene el sujeto cuando actúa. Y se ocupó también de lo micro. Entonces, en el funcionalismo sí hay una microsociología que se ocupa de grupos, rol, estatus, liderazgo, etc., una serie de categorías que hacen a los pequeños núcleos y no a las grandes estructuras globales de análisis que habían preocupado a Marx y a Durkheim. Pero, sin embargo, las estructuras micro en el análisis funcionalista son estructuras cuya pertinencia, digamos, se sostiene en relación al sistema global, ¿no? O sea, lo micro siempre tiene que mostrarse como funcional en el sistema de conjunto y lo que es disfuncional tiende a ser, digamos, rebatido o recompuesto hacia la funcionalidad. Desde este punto de vista, lo micro está como subordinado a lo macro en el funcionalismo sociológico, una teoría muy conservadora, por cierto, pero que tuvo un peso enorme en América Latina en los inicios de la sociología. Pero con el tiempo, esta dominancia de lo macro, vamos a decirlo así, esta dominancia de lo estructural, empezó a tener sus crisis.
Para el marxismo esta crisis sin duda se pone en evidencia por primera vez con el stalinismo, con ver una especie de monstruo social que había surgido de una cierta forma, obviamente sí deformada entre comillas, pero una cierta forma de aplicación de la teoría de Marx. Es decir, uno puede decir, bueno, Stalin deforma a Marx, Marx no tiene la culpa de Stalin, y en algún sentido esto es así. Pero también es cierto que no es casual que esto se haya podido hacer en nombre de una teoría de Marx y no de otra, porque siendo que Marx está a años luz de Stalin, es casi lo contrario. Stalin es el poder omnímodo del Estado y en Marx es a largo plazo la destrucción del Estado y la total autonomía de los sujetos. Sin embargo, es cierto que estaba la intuición de que el todo subordina a las partes, digamos. Y algo así entonces como se pensó que el Estado representaba lo universal y en nombre del Estado había que subordinar a los sujetos individuales in toto, digamos, ¿no? Es decir, sin ninguna otra racionalidad que no fuera el que hay una racionalidad estructural del socialismo que se quería, en fin, la industrialización temprana y la colectivización forzosa del campo, etcétera, y que, bueno, había que someterse a esa condición, ¿no? Entonces, el stalinismo fue una ruptura enorme de las ilusiones históricas y un remesón que llevó a empezar a pensar que en esta idea de que lo estructural subordina a las partes de la estructura es problemático. Por cierto, el nazismo, desde otro lado, planteaba también algo que tenía que ver con el Estado tomado como lo universal, porque como ustedes saben, los nazis no tenían por qué ser expertos en filosofía, no lo eran, por lo tanto usaban cualquier filosofía que les viniera bien, como hace cualquier sistema político, digamos. Política no necesita hacer filosofía, necesita usarla. Entonces, ¿qué hacían? Eran nietzscheanos cuando querían, a pesar de que Nietzsche deploró, no del nazismo porque no llegó a conocerlo, pero sí del estatalismo. Si el Estado es el más frío de los monstruos fríos, decía Nietzsche, ¿no? Que es bastante decir, digamos, ¿no? Pero Hegel no decía eso, y los nazis apelaban también a Hegel. Y Hegel decía el Estado es la forma de realización de lo universal por sobre las parcialidades, ¿no? Entonces, para los nazis, el Estado era el lugar donde debía ser subordinada la individualidad, ¿no? Es decir, en el Estado se realiza lo general. Si yo me opongo a un Estado que es la imagen de la voluntad general y de la nación, yo estoy efectivamente atentando contra la nación, atentando contra lo universal, por lo menos de mi nación, que se estaría expresando en el Estado. Entonces, aquello que acaba con, digamos, con la Segunda Guerra Mundial fue muy fuerte. Bueno, el estalinismo duró más, ¿no? Pero el nazismo acaba ahí, el estalinismo dura algunos años más. La Unión Soviética, con el sistema iniciado por Stalin, no permanece, pero sí, la Unión Soviética permanece, la condición stalinista pura no, pero tampoco es un Estado que respetara del todo las libertades públicas. De modo que esta subordinación de lo singular a lo general, desde el punto de vista de la política práctica, se volvió problemático, ¿no? Se volvió la idea de que hay un Estado totalitario que confunde realmente totalidad con totalitarismo, totalidad con, digamos, imposición, ¿no? Fue entonces que empezó a aparecer el problema teórico de cómo ubicar lo individual dentro de lo general. Y como muchos recordarán, fue Jean-Paul Sartre, aquel filósofo que, bueno, dicen que era muy afortunado en el amor. Uno le cuesta creerlo, porque cuando lo mira a Sartre no era precisamente buen mozo, ¿no? Era bajito, gordito, y visco, ¿no? Enormemente visco, no más o menos visco, ¿no? Era realmente así, no miraba para cualquier parte. Pero lo cierto es que el saber tiene su fascinación, ¿no es cierto? Es decir, y su seducción. Se ve que Sartre no seducía con la imagen, sino con un pensamiento brillante, y ciertamente este gran filósofo escribió entonces La crítica de la razón dialéctica, es un librote enorme, donde intentaba hacer una síntesis entre
la totalidad social en términos del marxismo, al cual él había ya adscripto, ¿no es cierto?, se pone en favor del marxismo después de haber sido, digamos, un individualista puro en la época del existencialismo, pero intenta reivindicar la subjetividad y la individualidad en relación a la totalidad y trabajar su mutua codeterminación, ¿no es cierto? Eso es este libro, que no fue un libro exitoso, ¿no?, que finalmente de algún modo quedó olvidado, quizá porque Sartre llega a este esfuerzo en el momento en que ya venía el estructuralismo apareciendo, en Francia. Cuando digo el estructuralismo francés, digo Lévi-Strauss, ¿no es cierto?, el primer Roland Barthes, Jacques Lacan, no el primer Lacan, Jacques Lacan, aunque no el último, Lacan, Althusser desde el marxismo, si se quiere, un marxismo muy ligado al estructuralismo, toda esta tendencia de los años 60 que ligó la filosofía a las ciencias sociales y a la lingüística, ¿no? Y que, claro, la teoría sartreana era una teoría filosófica pura, tradicional, escrita en términos totalmente, como alguien escribió alguna vez, Sartre, el último metafísico, ¿no?, el último filósofo puro. Entonces, cuando ya los franceses estaban hablando de lingüística, significantes, estructuras de lenguaje y de discurso, les cae Sartre hablando del ser para sí, el ser en sí, y demás, y dicen, bueno, este hombre se quedó atrás, ¿no? Entonces, pobre Jean Paul en eso ya quedó desplazado, y serían otros los nuevos fascinadores y los nuevos seductores de la palabra, ¿no es cierto? Entonces, no fue exitoso este intento, pero ya fue un intento importante por mostrar algo así como lo individual no reductible a lo general, ¿no? Lo cierto es que en esa época asistimos a algo que todavía continúa como tendencia, pero que en ese momento empieza a ser eclosión, que es el avance de la vida burocratizada, una vida que se va volviendo cada vez más tecnificada en todos los ámbitos, esto que a comienzos del siglo Max Weber había llamado la jaula de hierro, ¿no?, una frase muy gráfica, ¿no?, la jaula de hierro. O sea, la modernización social implica que ahora tenemos horarios, burocracias, tenemos que llenar toda clase de papeles y de casilleros y de, qué sé yo, ¿no?, miles de archivos, y en fin, ¿no?, estamos enormemente cada vez más gobernados, ¿no es cierto?, por una serie de procesos que nos trascienden. Entonces, el mundo se vuelve a la vez el espacio de la gran racionalidad abstracta, o sea, toda una racionalidad administrativa, que nos tienen que cobrar la electricidad, nos tienen que cobrar el agua, nos tienen que cobrar en el banco, es decir, es una racionalidad necesaria, pero que a su vez, en la medida en que la vida se ha vuelto entonces vida de grandes ciudades y que implica muchísimos sujetos y enormes contabilizaciones, somos cada vez más anónimos, cada vez más abstractos, cada vez tenemos menos tiempo para la conversación cara a cara, cada vez más el tiempo se nos va en el tiempo del reloj, digamos, de tal hora a tal hora tal cosa, de tal hora a tal hora el disciplinamiento, etc. Es lo que la Escuela de Frankfurt trabajó y de algún modo después Michel Foucault también retomó en otra clave, ¿no? El avance del mundo de la razón burocrática, que es razón ligada a la ciencia, ¿eh? Entonces, ese mundo del desarrollo y de la modernización, ligado a las ciencias físico-naturales en cuanto a avance de las tecnologías y a las ciencias sociales en cuanto a avance de lo que son los ordenamientos administrativos gestionales, fue produciendo algo que fue racionalidad abstracta con manejo científico-técnico del mundo, digamos, desde los lugares de decisión, pero total irracionalidad para la vida individual del sujeto, ¿no? Es decir, esa racionalidad abstracta es vivida como irracionalidad para uno, para lo que le pasa a cada uno. Esto es lo que el existencialismo había expresado después de la Segunda Guerra, ¿eh? Quienes hayan estudiado algo de filosofía recuerdan esto, ¿no? La vida como absurdo, la vida como gratuidad, pero gratuidad en el peor sentido, ¿no? De que, ¿qué hago yo aquí? ¿No? ¿Quién me puso en el mundo? Esa pregunta que hacía Sartre, ¿no? Yo no pedí nacer, ¿eh? Una frase muy propia de esa época, ¿no? No pedí nacer, no me pidan nada, porque ¿qué culpa tengo yo de estar acá? ¿No? Es decir, había toda una reivindicación de yo soy yo y el mundo me es hostil, ¿no? Que la guerra había llevado a su máxima expresión y que después continúa con este mundo kafkiano, ¿no? Quien haya leído a Kafka tiene claro esto, ¿no? La racionalidad burocrática es lo más irracional para el sujeto.
¿no? El sujeto de Kafka que anda perdido en un mundo de burocracias donde no entiende nada, ¿no es cierto?, donde lo están juzgando y no sabe por qué, donde lo mandan de una oficina a otra, pero nadie sabe ni por qué lo mandó, ni para qué, ni exactamente a dónde está la oficina, pero hay que ir. Bueno, todo este mundo fantasmático, terrible de Kafka, que en realidad, bueno, la transposición del papá que le tocó a Kafka, que parece que no era de lo mejorcito, ¿no? Pero bueno, este mundo kafkiano, ¿cierto?, implica entonces un sentimiento de irracionalidad muy fuerte que en primera instancia se había expresado como existencialismo, pero después se pasa por otros dos momentos. El primero es un momento formalizador que de algún modo expresa a nivel teórico la misma formalización abstracta que había en la vida real, en la vida del sistema, por decir así, y que es el estructuralismo francés, que es un conjunto de teorías altamente formalizadas y enormemente abstractas. En ellas se da incluso el hecho de que es más universalista, por ejemplo, la teoría en los estructuralistas que en el marxismo, por ejemplo. Porque si bien en el marxismo uno podría decir, como dije yo en el curso más temprano, que África, un país africano muy pobre y que sea el más rico de los países del mundo, supongamos que todavía lo fuera Estados Unidos, comparten cierto factor estructural, por ejemplo, en cuanto a la plusvalía, etcétera, de ser ambos capitalistas, aunque sean enormemente diversos, o sea que hay una clave común de dos cosas muy distintas. Pero es cierto que para el marxismo, antes del capitalismo, las sociedades tenían otra clave de modo de producción que los hace incomparables con las sociedades capitalistas. O sea que del siglo XVIII para atrás, XVII en todo caso, no hay ninguna sociedad que se pareciera a las actuales, ¿no? Para los estructuralistas sí había sociedades que se parecían transhistóricamente. Esto indica que no solo uno entendía el lugar de cada sujeto en relación a su sociedad actual, sino que además uno podía entender la sociedad actual en sus semejanzas con cualquier otra sociedad en el mundo, porque como Lévi-Strauss trató de demostrar, y creo que en buena medida demostró, aunque hubo algún contraejemplo, toda cultura se basa en ciertos universales, como es el del no, que es el no, que tiene que haber algo prohibido para que haya algo permitido, ¿no? Entonces, la universalidad de la prohibición del incesto está, digamos, demostrada, e implicaría que desde los hititas o de Dios sabe quién, ¿no es cierto?, los sumerios, o sépase dónde se puede rastrear los comienzos de la historia, hasta hoy siempre hubo prohibición del incesto. Claro, las formas son diversas, dice Lévi-Strauss, una vez no se puede con la tía materna, otra vez con el tío paterno, otra vez con no sé quién, pero que con alguien no se puede es siempre. O sea, no hay sociedad en que todo se pueda, ¿no? Por lo tanto, toda sociedad responde en cierto sentido a una lógica única, ¿no? Lo cual es una especie de fuerte reducción de cualquier singularidad a la generalidad y a la universalidad. O sea que aquí el triunfo de lo macro sobre lo micro se consagra en su grado superlativo, digamos, ¿no? Su grado máximo. El estructuralismo es, desde ese punto de vista, una abstracción casi matemática, que cuando Lévi-Strauss, este viejito tan espléndido que tuvimos hasta hace muy poco, que se murió a los 101 años de edad, y que nunca fue postestructuralista, porque era muy serio y no le gustaba ir sobre las modas intelectuales, fue estructuralista y listo, y de ahí no se movió hasta el final de su vida. Cuando le dijeron, oiga, usted es un poco formalista, dijo, ¿yo? Dijo, no entiendo por qué, ¿no? O sea, no lo veía. ¿Por qué le decían eso, no? Pero claro, él había ido a Brasil, allá cuando tenía 30 años, 32 años, había andado a caballo por zonas del Mato Grosso y la selva, y después no había vuelto a hecho un trabajo etnográfico en su vida, ¿no? Después ya se quedó en el Collège de France. Entonces, de alguna manera,
es cierto que era un formalista, porque el trabajo empírico es el que a uno le presenta la diferencia, ¿no? El trabajo teórico podía ir presentando modelos generales dentro de los cuales cualquier diferencia quedaba anulada, ¿no? Y después viene el postestructuralismo, que es exactamente, en algún sentido, lo contrario del estructuralismo. En algún sentido es la continuidad también, porque habla de la muerte del hombre, la muerte de la conciencia, es decir, tiene ciertos, el predominio de la estructura sobre la conciencia, bueno, están los dos, estructuralismo y postestructuralismo. Pero el postestructuralismo es un antiformalismo total, es la idea de, vamos a decirlo brutalmente, es una especie de elogio del desorden, digamos, ¿no? No creo que a ninguno de ellos le gustara definir así su posición, pero ciertamente el retorno a Nietzsche que hay en ellos pasa en buena medida por allí. Y vamos a tomar, bueno, está desde el Lacan, lo que él llamó la Lalande, la Argentina es un país muy psicoanalítico, ¿no? La que es más conocidas las cuestiones psicoanalíticas que en otros países latinoamericanos, ¿no? Pero digo, Lacan, esto de la lengua, ¿no? Eran los juegos de palabras que le gustaba hacer para decir que el sujeto hablante que podía, digamos, hablar una lengua que rompía la gramática y que era entonces la lengua suya, ¿no? Una lengua que no respondía a la lengua, sino era la lengua de él, no de cada uno, ¿no? Y que entonces se rompía las formalidades. O bueno, Jacques Derrida, este autor que para mí es mayor, un autor mayúsculo, que con la deconstrucción, voy a plantearlo en un sentido muy genérico, pero la deconstrucción planteaba algo así como que el concepto es una forma de violencia, ¿no? Uno va a decir, caramba, ¿cómo es esto? ¿Que pensar es violento? Sí, pensar es una forma de violencia, pensar como pensamos los occidentales, dice él, ¿no? Más allá de que él había nacido en Argelia, ¿no? No era tan occidental que digamos, pero bueno, como era hijo de franceses, se olvidaba de esto, como Althusser, ¿no es cierto?, como otros grandes autores, Albert Camus, ¿no es cierto?, que Camus, ¿no?, el gran literato, que era argelino, ¿no? Pero que en esa espléndida novela que es El extranjero, que la recomiendo leerla absolutamente, pues, maravillosa y es muy breve, pero en esa novela el argelino que aparece es una sombra, es una nada, ¿no? Está completamente negado, es una especie de personaje siniestro que pasa por la playa, que no tiene rostro, ¿no? Es interesante, ¿no?, pensar como un francés de Argelia veía a los argelinos como nada, ¿no? Y eso que era Albert Camus, que no era un insensible, ¿no? Era un hombre con una gran conciencia moral, pero era un europeo blanco, ¿no? Y veía con los ojos de los blancos, ¿no? De arriba, bueno, al último de su obra empezó a hablar de que él había nacido en Argelia, pero antes jamás dijo nada de eso, como que no le parecía importante haber nacido fuera del centro, ¿no? Y nada menos que en África, ¿no? Que es, digamos, si hay alguien expulsado de la historia, de la manera más brutal, es África, ¿no? Entonces Luis Derrida plantea que cuando yo a todas las sillas le digo silla, niego las diferencias que hay entre ellas, ¿no es cierto? Un viejo tema de la epistemología, ¿no es cierto? Bueno, el llamado nominalismo decía, todo concepto es una mentira, digamos, ¿no? No puede haber conceptos, porque en realidad ninguna silla es igual a la otra, ¿no? El cuento de Borges, Funes el Memorioso, un cuento muy bello, donde Funes se acuerda de todo. Y es un problema, ¿no? Porque acordarse de todo significa que él diferenciaba las dos sillas, ¿no? Y diferenciaba las dos baldosas, y diferenciaba, qué sé yo, no sé, dos ventanas simétricamente iguales. Con lo cual Funes tenía la cabeza llena de cosas inútiles, digamos, ¿no? Se acordaba de cada hoja, de cada tronco de árbol, de cada... Bueno, cosas que es mejor no acordarse porque la economía psíquica no sirve para nada. Pero él necesitaba un nombre para cada cosa, porque en realidad había tantas cosas en el mundo, y como Foucault empieza uno de sus libros, decía, hay más cosas en el mundo que palabras para nombrarlas, ¿no? Con lo cual no podemos tener un lenguaje tan rico como es la diversidad de la realidad, y por eso existe el concepto. Pero, dice Derrida, el concepto violenta la diferencia, ¿no? El concepto es una forma de impedir la diferencia. Si a mí alguien me dice, cuando yo salgo, ¿qué tal estuvo la gente en la conferencia? Voy a poder después comunicar mi impresión. Pero yo voy a decir, ¿y la gente que vino? No, pero
porque hay mucha gente muy diversa. Bueno, yo podría decir, mira, los más jóvenes de los que vinieron tal cosa, los otros. Sí, bueno, pero entre los jóvenes había muchos jóvenes distintos. Entonces, me explico, y si digo, mire, pero había una chica que miraba, sí, bueno, pero no todo el tiempo miro igual. O sea que haga yo lo que haga, ¿se entiende? Yo reduzco, yo tengo que reducir en mi pensamiento, ¿no? Y cuando yo hago concepto, yo estoy reduciendo la pluralidad a la unidad. Y esa reducción es una violentación de diríamos, la enorme diferencialidad de la vida que queda reducida a la pobreza del concepto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces dice Derrida, el concepto es una violentación, el concepto es un empobrecimiento y un miedo a la realidad, dice, ¿no? Derrida. El concepto es una forma de pensar para huir, ¿no? Huimos de la diferencia, huimos de la huella material a través de pensar, porque en el pensar la diferencia ya desaparece, ¿no? Por lo tanto, el pensamiento está sospechado, en realidad debe ser una vía de liquidación de la heterogeneidad, de radical heterogeneidad del mundo, digamos, ¿no? Y de ser una forma de huirle a esa radicalidad diferencial. Así que es muy interesante Derrida, ¿no? Es decir, pero claro, lo que está pensando él entonces es que hay que pensar desde otro lado, hay que aprender a hacer una ruptura con este pensamiento conceptualizante propio de Occidente. Incluso en algún texto llegó a hablar de la escritura china, en la época de Mao, no en la China próspera de hoy, sino en la China pobre pero honrada, diría alguien, de la época de Mao Zedong, cuando él aspiraba a algo distinto al capitalismo, no aspiraba a ser ricos como los capitalistas, sino a ser dignos como había planteado la revolución que él había dirigido, ¿no? Y entonces, en ese sentido, en el maoísmo de los años 60, Derrida escribe un texto sobre la escritura ideográfica china, ¿no? Y dice, la escritura ideográfica no es como la occidental, porque tiene la forma del objeto, ¿no? Es decir, la escritura, bueno, ustedes que acá saben bastante más que yo de la China, porque esta ciudad tiene una tradición en relación con población china. Hay una relación en lo ideográfico entre objeto y significante, digamos, cosa que no tiene Occidente, ¿no? La relación de Occidente es con la palabra, no con la cosa, ¿no? Digo, la palabra con el sonido, y no con la cosa, de modo tal que la escritura china sería una escritura que está más cerca de los objetos y menos abstracta, y en ese sentido menos, digamos, más sensible a la diferencia que la escritura occidental, ¿no? Esa es la idea que Derrida sostenía, ¿no? En fin, estamos unidos con el postestructuralismo. Obviamente Michel Foucault fue el más conocido de todos los postestructuralistas, en la parte de su obra que podemos llamar así, que, en fin, si uno toma varios periodos de Foucault es uno solo, pero es quizá el más conocido, que es el Foucault de los micropoderes, el Foucault, ¿no es cierto?, de Vigilar y Castigar, del libro Microfísica del Poder, donde Foucault repulsa de manera explícita la noción de totalidad, ¿no? Foucault rechaza la idea de que se pueda entender desde el modo de producción o desde el Estado a cualquier objeto social o institución social. ¿Por qué? Dice, porque este modo deductivo de pensar reduce la diferencia. Si yo quiero estudiar la escuela y lo hago al estilo marxista, tengo que primero pensar el modo de producción, la formación social mexicana, etcétera, etcétera, y después voy a ver la escuela. Pero cuando llego a la escuela ya di tantas vueltas por el resto que de la escuela digo muy poco, ¿no? Y si voy a estudiar la cárcel, tengo que ver las clases sociales, el modo de producción, la formación social mexicana, y después voy a estudiar las cárceles. Cuando llego a las cárceles se parecen demasiado a la escuela, porque en realidad lo que hice fue hacer de la escuela o de la cárcel un derivado del análisis general. Por lo tanto, ese análisis general termina reduciendo la heterogeneidad radical que tiene que haber entre cada historia, ¿no? ¿Se entiende la idea? Entonces él dice, no, empecemos si yo quiero estudiar la cárcel, empiezo por la cárcel. Después, en todo caso, veremos si tiene algo que ver con el Estado. Seguro que algo tiene que ver. Pero no voy a empezar por el Estado y después estudiar la cárcel, ¿no? Entonces el estilo Foucaultiano, una especie de fin, intenta hacer una especie de sano inductivismo en algún sentido, no estricto, porque él era neocantiano, si se quiere, pero digamos, tratar de partir de la singularidad, ¿no? Y esto de los micropoderes y de que el poder no está solo en el Estado y de que por tanto hay que estudiar
la singularidad de los poderes establecidos socialmente, y que si uno reduce a lo general, en realidad hace una operación de poder, porque liquida las singularidades en nombre de lo general, ¿no? O sea que esto fue muy claro en Foucault y liga a todo el auge de los movimientos sociales que hemos visto en los últimos años, en distintos foros del mundo, en distintas acciones, movilizaciones y demás, ¿no? Entonces Foucault debatió con el marxismo expresamente, no más allá de que Foucault era un poco, en esto sí bastante, yo diría, sinuoso, ¿no? Porque alguna vez uno decía, bueno, ¿y usted qué piensa de Marx? Bueno, sin Marx no se puede pensar el presente, ¿no? Marx es una figura señera, ¿no? Y otras veces, bueno, ¿y usted qué piensa de Marx? Bueno, es un pensamiento ya perimido, ¿no? O sea, hay que pensar desde otro lado. Según cómo lo agarraba el clima, a veces cambiaba un poco sus posiciones, porque, bueno, está el Marx que él recupera al comienzo de su obra, cuando habla de los autores de la sospecha y demás, y después otro que él rechaza, ¿no? Lo cierto es que, más allá de las fluctuaciones de Foucault, sin duda que él colabora a pensar lo singular sin una especie de cepo, de quedar siempre subordinado a lo estructural, ¿no? Se va estrictamente contra Lukács, ¿no? Obviamente, no contra la idea de totalidad, no, lo que hay que ver es la singularidad, no la totalidad social, ¿no? La singularidad de cada institución. Hay que ver lo micro, digamos, ¿no? Cacciari, Massimo Cacciari es un muy buen filósofo italiano que fue, después de haber escrito algún texto sobre Foucault, en alguna época es un gran analista de la estética, y llegó a ser alcalde de Venecia, ¿no? Aunque pasó con él algo que se parece a una película de Nino Moretti, creo, Moretti es alguien, director italiano, autor italiano, que en una de sus películas decía, bueno, ahora tenemos un gobierno de sinistra, dice, ¿no? De izquierda, ¿no? Bueno, dice centro-sinistra, ¿no? No, centro-sinistra, ¿no? Es decir, bueno, iba mostrando cómo con el tiempo la izquierda se había ido, y la verdad que con Cacciari me pasó, no es que yo haya ido muchas veces a Venecia, pero alguna vez que pasé por ahí me tocó ver un cartelito que decía Cacciari di nuovo, ¿no? Y él había ido en nombre del ex Partido Comunista, ¿no? Pero Cacciari di nuovo estaba firmado abajo por el Partido del Centro, ¿no? O sea que ya Cacciari había dejado de ser un hombre de izquierda y ahora era, qué sé yo, un tipo del sistema. Pero, digamos, cuando le escribe un artículo muy elegante contra Foucault, desde el marxismo, es un artículo muy fino, donde intenta mostrar algo que sí creo que uno podría decir, que es que es cierto lo que dice Foucault, que desde lo general, desde lo universal de una sociedad no se puede deducir las partes, o sea que las partes no son reductibles al todo, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero también es cierto que el todo no es una especie de suma de partes. Y desde este punto de vista, sería absurdo creer que uno no vamos a suponer, bueno, hay que cambiar la cárcel, ¿no? Vamos a hacer un poco al estilo de Foucault. Cambiemos directamente desde abajo, no cambiemos el Estado, cambiemos la cárcel nada más y sobre eso vamos a trabajar. Pero las condiciones del Estado tienen que ver con lo que se puede cambiar de la cárcel. O sea que si yo tengo un Estado ultra conservador, y bueno, cierto tipo de cambios en la cárcel no los voy a poder hacer. Por lo tanto, o cambio el Estado en su conjunto, o no puedo cambiar la cárcel, puedo cambiar una parte, pero no más. Con lo cual hay una codeterminación de lo estructural y lo singular. Así como durante una época pareció que lo estructural era todo, y que había que cambiar el Estado y todo lo demás cambiaba, cuando en la época de la Revolución Cubana, donde estaba la ilusión de que todo se resolvía con eso, pero bueno, todo el tema de los homosexuales, etcétera, fue toda una discusión enorme que ha estado hasta hace poco tiempo, y al principio se consideraba en Cuba, en la Cuba revolucionaria, la homosexualidad como una enfermedad en el sentido más cuasi biológico, ¿no? Es decir, cuando sin duda que es una identidad asumida desde el punto de vista simbólico, ¿no? Asumida no es la palabra, ¿no? Porque alguien se entera que es homosexual cuando ya lo es, ¿no? Algo que
repugna a la conciencia burguesa, que es que creer que todos somos responsables de lo que somos y que entonces quien es homosexual quiso serlo. Quien es homosexual puede querer seguir siéndolo, por supuesto, pero quiero decir, no eligió eso como el heterosexual tampoco lo eligió. Uno se enteró que era cuando ya era, y es más, no solo de la identidad sexual, de todo lo que somos. Si uno es tímido, o si es medio zafado, si es medio... Uno se enteró cuando ya era, no es que uno quiere ser como es. Ojalá, ¿no? Qué maravilloso sería. Soy igual a como quiero ser. No, ninguno somos igual a como queremos ser. Somos lo que ya somos y tenemos que hacernos cargo, ¿no? Entonces, ya volviendo atrás, la Revolución Cubana supuso que cambiando el Estado cambiaba todo lo demás. Y cambió mucho. Mucho cambió la educación, cambió la salud, cambió, vaya si no cambió. Pero no todo cambió, digamos, y había ciertas cosas como el machismo o la homosexualidad, etcétera, que no se resuelven solo con eso, se necesita otra cosa, dispositivos específicos. Pero a la inversa, por decirlo así, si yo quiero modificar ciertas condiciones que tengan que ver con la cuestión de género o con la cuestión ambiental, por ejemplo, sí, si no cambio ciertas cuestiones político-estructurales, ¿alguien cree que un gobierno procapitalista más o menos salvaje, digamos, que gobiernos de derecha le va a poner límites a la expoliación, digamos, minera o agrícola, etcétera, que afecta al ambiente o industrial? No le va a poner, en ningún caso, ¿no? Entonces, por más ambientalista que yo sea, si no me doy cuenta que también tengo que hacer política, digamos, en el sentido de la pelea por el Estado, y no solo la política individual en torno solo, no individual, pero de grupo, en torno solo al tema ambiental, estoy cometiendo un error. Entonces, ya para ir cerrando, ¿no? Y terminando, y que en todo caso, si ustedes lo quieren, ya lo vemos, hemos asistido en los últimos tiempos a esto que fue la crisis de la razón, la venida de lo llamado posmoderno, en lo cual se radicalizó la cuestión del postestructuralismo, ¿no es cierto? Lo pequeño es hermoso, decían los posmodernistas. Lyotard planteó lo suyo como la guerra al todo, la guerra contra el todo, contra la noción de totalidad, ¿no? Y autores como Lipovetsky dijeron, bueno, la época posmoderna es el retorno al individualismo neonarcisista, es decir, un retorno a cada uno a la suya, pasarle a cada uno lo mejor posible, y el individualismo, nada de lo general, nada de lo universal, todo situado en lo singular, ¿no? Y eso le fue muy bien a esta mentalidad de época con el neoliberalismo de los años 90 en América Latina, es decir, en épocas neoliberales, individualistas, una cultura, como la posmoderna, una cultura de lo individual, una cultura de cada uno está en la suya y no hay nada universal, funcionó bien porque fue una cultura del apoliticismo y una cultura de la fragmentación. Pero creo que, esto lo dijimos en el curso, con quienes están aquí del curso lo reconocerán, creo que la crisis europea por un lado, más nueva, y en América del Sur la existencia y central en parte de gobiernos progresistas, dos de ellos han caído en el camino, bueno, varios de ellos, dos por golpes de Estado blando, que fue Honduras y Paraguay, ¿no es cierto?, otros por fracaso a largo plazo, como fue la concertación en Chile, pero que, bueno, no significa que la derecha en el gobierno actual vaya a permanecer mucho necesariamente, pero hay, bueno, El Salvador, Guatemala, donde hubo un gobierno socialdemócrata que, bueno, ha sido reemplazado de vuelta por un gobierno de derecha, o sea que hubo un momento en que el mapa era mejor que el de ahora, pero aún así hay un mapa interesante en América del Sur que es el único en el mundo, hoy, el único, que le pone límites al capitalismo en su estado más, digamos, absoluto, ¿no? Sacando, bueno, pequeños casos más o menos insólitos como Corea del Norte, digamos, ¿no? Pero fuera de esas excepciones, y que es la existencia de los gobiernos de Nicaragua, de, obviamente, Cuba, de su manera, pero es un caso que ya estaba antes, pero digamos, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, en parte Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay y Brasil, que tienen diferencias entre sí, pero todos
han reavivado el debate político, han producido una cierta redistribución económica importante, han producido un aumento de la ciudadanía, una mejora del acceso a los derechos y que son muy mal vistos por las derechas telúricas y locales, que se dedican a ver cómo voltean estos gobiernos como su deporte favorito, digamos, ¿no? Es decir, permanente, constante, un proceso de erosión, digamos, que no cesa, no va a cesar mientras estos gobiernos existan. Pero todo esto ha devuelto al debate sobre el Estado, sobre la política estructural, y han vuelto a mostrar que la política no es solo lo singular o lo de los movimientos sociales, que vendría a ser la forma actual de esta política Foucaultiana, de las micropolíticas. Es la referencia exclusiva a los movimientos sociales, ¿sí? Movimientos de derechos humanos, movimientos ecologistas, movimientos feministas, movimientos regionalistas, etcétera, por un lado, y políticas que pelean por el poder del Estado por otro lado. Hoy vemos esto como problema teórico, un problema de la ciencia social, que es hoy la emancipación y cómo se ligan la pelea por el Estado con la pelea por las asociaciones sociales, las agrupaciones sociales, pero esto va, digamos, en los extremos de lo que la posición de Negri, Tony Negri o de Holloway, con la de Laclau, por el otro lado. Es decir, quienes creen que hay que dejar al espontaneísmo de los movimientos sociales y ya, no hay que hacer ninguna pelea por la política en el sentido tradicional de lucha por el poder del Estado, a quienes creen que la lucha política es solo la lucha por el poder del Estado, como sería de algún modo la postura, reducida un poco, pero en fin, en cierto modo la postura de Laclau, ¿no? Yo creo que entonces estamos en un momento histórico que tanto a nivel teórico como político, porque yo creo que ambos niveles se tocan, es decir, que lo teórico no existe sobre la nada, existe bajo un suelo, en relación con un suelo social en que lo político es estructurante. En los dos niveles, teórico y político, estamos en el momento de poder hacer una síntesis, es decir, poder atender a la vez a lo macro y lo micro. Es decir, ya pasó toda la primera época en que se creyó que bastaba cambiar lo macro para que todo lo demás funcionara, y pasó, creo, la época en que se creyó que lo singular debía oponerse a lo macro y que de lo macro no había que hablar más, ¿no? Parece que estamos en un momento que tenemos ya la madurez en que podemos advertir que las dos cosas van juntas, que hablar de totalidad social no significa subordinar las partes sociales al Estado de una manera mecánica y de una manera dura, y a su vez que hablar de las singularidades sociales no implica olvidarse del Estado. Lo digo porque en la política latinoamericana esto es todo un tema, como en el Ecuador, por ejemplo, las agrupaciones indígenas, algunas apoyan al gobierno de Correa, pero muchas están en contra del gobierno de Correa, pero no podrían nunca tomar el gobierno y reemplazar a Correa, con lo cual a Correa, si lo reemplaza un gobierno, va a ser un gobierno histórico típico de derechas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, que la relación entre esos movimientos sociales críticos de Correa y el gobierno de Correa debiera ser idealmente menos beligerante de lo que es, porque estando en el punto en que está, digamos, son sectores populares, lo de los movimientos sociales indígenas, y un gobierno que intenta, con cierto éxito efectivo, defender intereses populares que están enfrentados entre sí, ¿no? Y están enfrentados algunos porque miran desde la singularidad. Es decir, nosotros como indígenas no queremos que exploten el petróleo en la selva porque arruine el ambiente, ¿no? Nuestro ambiente histórico, ¿no? Lo cual es muy razonable. Ahora, a la vez, Ecuador es un país pobre, ¿eh? No puede decir, bueno, no vamos a explotar más el petróleo porque podemos. Bueno, pues se armó tal lío con esto que Correa llegó a decir, si un país europeo o un conjunto de ellos nos paga la mitad de lo que serían las regalías petroleras que nosotros vamos a extraer, nosotros no extraemos el petróleo, ¿no? Pero ningún país quiso pagar eso, ¿no? Con lo cual, la defensa ambiental, bueno, no era tan fuerte por parte de estos países, ¿sí? Bueno, cuando ya hay que pagar por ella, no les gusta. Lo cierto es que, para cerrar esto, que no lo quieren, no lo planteo como una anécdota, sino para plantear estas tensiones que hay en el campo de lo político entre la defensa de lo singular, que hacen los movimientos sociales y que algunos autores, como Boaventura de Sousa Santos, por ejemplo, representan muy radicalmente, ¿no? Es decir, la defensa de los movimientos sociales como el germen de la nueva sociedad posible, y los que defienden
y en mi caso también diría yo también defendemos, me incluyo, a las políticas en pro del Estado que se hacen en estos países, donde hay gobiernos que han implicado fuertes limitaciones al poder del capital y una mejora importante en la forma de vida de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, esta segunda versión, que es la macro, la que ve todo desde la universalidad del Estado, y la otra, que es la micro, la que ve desde la singularidad de los intereses de cada movimiento social, debiera aprender a poder, de alguna manera, sostener sus tensiones. Insisto, tensiones. La palabra equilibrio no me la creo. Todo lo que sabemos de análisis social, sabemos que los equilibrios no existen, existen los tironeos, existen las dificultades, existen las contradicciones. Pero estas contradicciones pueden ser llevadas de una manera razonable o no, y en la medida en que lo singular y lo general se sigan oponiendo, y los movimientos sociales se opongan a aquellas acciones de Estado donde estamos avanzando en pro de lo popular, en realidad estamos peleándonos entre nosotros, digamos, ¿no? Cuando los adversarios no son ni pequeños ni menores, y están esperando que ambos sectores caigan juntos, digamos, porque los van a tomar como enemigos a ambos a la vez, por supuesto. ¿No? Esto no nos quepa duda, ¿no? Pues las derechas operan de esa manera, o en todo caso utilizan una alianza táctica momentánea, nada más de atacar a uno primero y después aliarse con otro para atacar al otro. De manera tal que en el plano de la política esto es lo que está en juego, en el plano de la teoría, creo que en un sentido incluso mucho más abstracto del que estoy señalando, es el momento histórico en que podemos pensar la teoría política, no exclusivamente como teoría acerca de los aparatos de Estado, pero tampoco como teoría solo de las instituciones, independientemente, es decir, dejando de lado el Estado, sino que vamos a tener que aprender a ser Foucaultianos con Lukács o a ser Lukácsianos con Foucault. Es decir, vamos a tener que aprender a sostener a la vez la diferencialidad interna de la totalidad, pero la idea de que la totalidad existe como tal y tiene que ser atendida, ¿no? Es decir, que es una totalidad no homogénea, pero sigue existiendo como totalidad, digamos, ¿no? Y que no es una simple suma caótica de singularidades, ¿no? Bueno, dejo aquí, muchas gracias y pasamos a dialogar en lo que ustedes quisieran, ¿sí? Sí. Doctor, el tema fue de mi agrado. Hace rato usted mencionó la palabra empírico como ejemplo. Esto a mí me puede dar a entender como, por ejemplo, en cualquier carrera universitaria te imparten las técnicas de investigación documental, y estos dos ejemplos me pueden dar, por ejemplo, empírico puede ser el descubrimiento del fuego en la era de las cavernas o prehistoria. Científico puede ser el átomo de Niels Bohr, este científico europeo, ¿verdad? Más que nada, eso, sí. Eso me dio más que nada. Ahora, mis dos dudas son las siguientes, acorde con el tema de la conferencia. Dos criterios muy fundamentales. La primera duda es, ¿cuál es su criterio sobre la oligarquía? Y segundo, se vienen las elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿Cuál es su criterio sobre las ideologías del Partido Republicano y Demócrata de ese país, Estados Unidos? Gracias. Bueno, hay varias cosas aquí, ¿no es cierto? El tema de lo empírico, por supuesto uno puede usar empírico en dos sentidos, por lo menos muy diferenciados, ¿no? Uno es empírico en el sentido de experiencia común, una experiencia cualquiera, y otro es empírico en el sentido de experiencia científica, de datos científicos, ¿no? Son dos cosas distintas, porque claro, en cierto sentido el empírico existió siempre, o sea, todos hacemos experiencia de la vida, pero en el sentido de la ciencia actual, lo empírico es lo que surge recién desde Newton en adelante, ¿no? Es decir, una cierta matematización y ordenamiento de la experiencia a partir de ciertas formas de cuantificación, ¿no? Entonces, a ver, cuando yo decía empirista, por ejemplo, ¿no? Para referirme a la versión del pensamiento estadounidense, mayoritario, me estoy refiriendo a la versión segunda, no a la experiencia vulgar, sino al hecho de creer que la ciencia se basa en datos cuantificables, ¿no? Usted dijo oligarquía, me dijo, sí. Bueno, por lo menos en el uso que suele darse en mi país a la palabra oligarquía,
se lo toma en relación a las viejas estructuras de dominio social y político en el país, ¿no? No a las actuales plutocracias más o menos modernizantes, ligadas a las multinacionales, sino a los viejos dueños de la tierra, por ejemplo en la Argentina, a los grandes hacendados, que no son, digamos, no representan la forma más moderna del capitalismo, ¿no? Representan formas más o menos tradicionales que siguen teniendo, por lo menos en muchos de nuestros países, un poder importante, ¿no? En el caso argentino hicieron la resistencia agraria del año 2008, que fue impresionante, ¿no? Se tomaron rutas, eso solo se puede hacer en mi país, ¿no? Porque es un país muy especial, donde se ha legitimado el tomar rutas, ¿no? Entonces el no dejar pasar a nadie parece que es algo que estuviera permitido por la ley, aunque está prohibido, ¿no? Pero se hace y se hace sin que nadie lo rechace, porque además el actual gobierno ha decidido no reprimir, es una política explícita, ¿no? No reprimir la protesta social, pero entonces se hizo esta protesta contra el gobierno por parte de las derechas, que fue hecha por grupos agrarios, en gran medida por la vieja oligarquía argentina. Yo creo que hoy mantienen un poder relativo, menor generalmente que el que tienen los nuevos grandes grupos ligados a los multinacionales, pero ciertamente se alían con ellos en los grandes momentos, ¿no? Las grandes, digamos, estrategias, ¿no? Y sobre republicanos y demócratas no tendría muchísimo para decir, porque creo que, por lo menos en cuanto a política, para ustedes que están más cerca, la política interior de Estados Unidos importa mucho, ¿no? Porque es la política de inmigración, por ejemplo, ¿no? Creo que ahí hay diferencias, ¿no? Y que los republicanos, bueno, evidentemente son irreductiblemente anti-inmigración, ¿no? Y esto me parece que para nuestra América Latina, bueno, en ese sentido los demócratas implican una posibilidad, por lo menos, de mejor negociación de condiciones, por decirlo de alguna manera. No es que yo ponga una enorme esperanza en lo que los demócratas vayan a hacer, pero sí por lo menos son más tolerantes. Ahora, en cuanto a política internacional, casi no hay diferencias, ¿no? Es más, a veces, y esto es importante marcarlo, a veces los demócratas han sido más agresivos en política internacional que los republicanos, porque los republicanos son tan reaccionarios que más de una vez han planteado que Estados Unidos debe volver a casa, ¿eh? Hay que ocuparse de nosotros mismos, de volver a las tradiciones, etcétera, mientras que los demócratas siempre han sido expansivos, ¿no? Han dicho el mundo para Estados Unidos, ¿no? O sea, no de modo tal que en cuanto a política exterior yo le diría que la verdad que no me entusiasma demasiado el estilo de Obama, ¿no? Que ciertamente él ya había prometido que si él llegaba presidente y había que entrar a Pakistán sin permiso, esto lo dijo en una universidad, le preguntaron, ¿usted entraría a Pakistán y intervendría sin permiso del gobierno? Y dijo, sí, y la verdad que lo cumplió, ¿no? Así mataron a Bin Laden, que Bin Laden sería responsable de miles de cosas, pero de cualquier modo eso fue un asesinato, digamos, y fue hecho, digamos, en condiciones de ilegalidad, en tanto y cuanto el Estado pakistaní no sabía, ¿no? De modo que, desde el punto de vista de la política exterior, realmente me parece bastante comparables los estilos de ambos partidos, pero en cuanto a política interior entiendo que efectivamente los demócratas son respetuosos de algunas libertades que los republicanos no, diría, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos a la presencia del doctor Roberto Folari y damos por concluido nuestro programa de esta noche y agradecemos al público su apoyo y atención. Buenas noches. Muchas gracias.